Hola amigo, una vez más estamos aquí en el curso de programación Python. Esta es la clase número 9 y quien le habla es José Luis Rijo. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es funciones en Python. El objetivo que tenemos en el día de hoy es aprender programación en el lenguaje Python e implementar las funciones definidas por nosotros y la predeterminada en el lenguaje, y aplicarlo para la solución de situaciones o necesidades. Veremos a continuación funciones definidas por el usuario, definiendo funciones, funciones con parámetros y funciones con parámetros de omisión. ¿Qué es una función? Bueno, una función es la forma de agrupar expresiones y sentencias algorítmicas que realicen determinada acción, pero que éstas solo se ejecuten cuando son llamadas. Es decir, que al colocar un algoritmo dentro de una función, al correr el programa, el algoritmo no será ejecutado si no se ha hecho una llamada de referencia a la función que la contiene. En simple palabra, es un bloque de código o un subprograma dentro de un programa, el cual, para que se pueda ejecutar esa función, debe de ser llamada. Definiendo una función en Python. Acá en el lenguaje Python es muy fácil y sencillo crear una función. Solo utilizando la palabra reservada def y el nombre de la función. Aquí tenemos mi función, juego de paréntesis y dos puntos. Luego le damos enter y recuerden que Python automáticamente nos pondrá la indentación en donde vamos a colocar el código que va a tener esa función. Una función no es ejecutada hasta tanto no sea invocada esa función. Para invocar una función simplemente se le llama por su nombre. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la función, acá def mi función, dos puntos, enter, imprimir hola mundo. Es una función que simplemente cuando llamemos a esa función, es decir, cuando invoquemos esa función, nos presentará por pantalla hola mundo. Acá es la manera correcta de cómo llamar a la función. Solamente hay que poner el nombre de la función, su juego de paréntesis y listo. Una vez lo ejecutamos y la función ahí ya presentará o ejecutará el código que tenga dentro de esa función. Cuando una función haga un retorno de datos, es decir, que utilice la palabra return, esta puede ser asignada a una variable. Aquí tenemos un ejemplo de una función llamada función con su juego de paréntesis, dos puntos, y aquí utiliza return hola mundo. Recuerden que la anterior, si ustedes notan, la anterior es un print hola mundo. Aquí utilizamos la palabra return para poder retornar los datos también. Esta es una manera de utilizar funciones para retornar datos. La diferencia de esta y la otra es que esta, cuando nosotros utilizamos return, podemos asignar el valor de esa función en una variable. Aquí tenemos una variable que se llama frase, que va a ser igual a función, o mejor dicho, la palabra frase se le está asignando lo que la función contenga y luego imprimimos la frase. Es decir, cuando yo le dé imprimir a esa variable, me va a devolver todo lo que la función contenga. Esa es una forma y esta es la otra forma. Cuando se utiliza la función con print, no es necesario utilizar return para ella. Funciones con parámetros. Este punto acá es muy importante, ya que muchas funciones necesitan parámetros para poder procesar informaciones. Un parámetro es un valor que la función espera recibir cuando sea llamada, es decir, cuando sea invocada, a fin de ejecutar acciones en base al mismo. Una función puede esperar uno o más parámetros que irán separados por una coma o ningunos, pero siempre, o nosotros siempre los separamos por coma. Acá tenemos una función, realize, la palabra reservada def, mi función, juego de paréntesis, y aquí yo tengo una variable llamada nombre y otra llamada apellido. Bien, dos puntos y acá va el algoritmo o el código que pertenece a esta función.
Los parámetros se indican entre los paréntesis a modo de variables a fin de poder utilizarlo como tales dentro de la misma función. Los parámetros que una función espera serán utilizados por esta dentro de su algoritmo a modo de variable de ámbito local, es decir, que los parámetros serán variables locales a las cuales solo la función podrá acceder. Cuando hablamos de variables locales, quiere decir que estas variables serán creadas dentro de la función y serán solamente vistas o serán accesibles dentro de la función. Si en dado caso yo tengo un código que está fuera de esa función y quiera acceder al valor de una de las variables que tenga esa función, no voy a poder acceder a ella porque están de manera local dentro de la función. Hay otras variables que se llaman variables globales, que son aquellas que están creadas al inicio del programa y están fuera de toda función. A esas variables que están fuera de toda función, que están al inicio de cada programa, le llamamos variable global. Si quisiéramos acceder a esas variables locales fuera de la función, obtendríamos un error. Aquí, mi gente, tenemos una función llamada mi función que tiene dos parámetros, nombre y apellido. Dentro de la función tenemos lo siguiente: nombre completo, y le asignamos lo que es el nombre y el apellido y imprimimos por pantalla el nombre completo. Un programita sencillo, es decir, una función sencilla. Pero ¿qué pasa? A la hora de yo hacer print fuera de la función, es decir, en el programa, y digo acá print nombre, noten acá que me va a arrojar un error llamado name error, lo que quiere decir o que va a especificar que nombre no está definida. A la hora de yo llamar a la variable nombre que está declarada dentro, miren aquí, que está declarada dentro de la función, nos va a presentar un error de name error, que quiere decir que esta variable nombre no está definida. ¿Por qué presenta este error? Porque, como hablamos anteriormente, las variables locales solamente serán accedidas o serán visualizadas dentro de la función. Y noten que aquí por la indentación se nota de que el print que estamos haciendo lo estamos haciendo fuera de la función, y es por esto que nos da este error que usted ve aquí. Bueno, muchas gracias por la atención en esta parte. Ahora vamos a irnos a la parte práctica y vamos a entrar a Visual Studio Code. Bueno, ya abierto el Visual Studio Code, vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a llamar funciones.py para así poder crear un ejemplo práctico y que usted juntamente conmigo lo vaya realizando para que podamos tener una mayor comprensión de este tema, que es demasiado importante. Ok, mi gente, ya estando aquí, vamos a empezar a crear lo que es una función y luego vamos a utilizar, como hablamos, utilizamos la palabra reservada def, luego nombre de la función le vamos a poner saludos, juego de paréntesis, 2 puntos, enter, y aquí vamos a poner un print y vamos a colocar un mensaje que diga saludos a todos. Noten que ya aquí tenemos una función simple, claro, que va a presentar un saludos a todos. Una vez que ya creamos la función, para llamar esta función solo colocamos el nombre de la función saludo, juego de paréntesis, y luego le damos a ejecutar. Vamos a ver. Si ustedes notan acá, ya no aparece en pantalla lo que es saludo a todos. Miren qué simple es crear una función. Vamos a crear otra función. Vamos a crear una función que le llamaremos cálculo, juego de paréntesis, 2 puntos. Colocamos aquí, vamos a suponer número 1 va a ser igual
va a ser igual a 45. Número 2 va a ser igual a 100. Luego vamos a decir resultado es igual número 1 más número 2. Y creamos un print. El resultado del cálculo es 2 puntos y le pasamos la variable resultado. Aquí tenemos una función llamada cálculo, el cual tiene este subprograma dentro. Para poder visualizar el resultado de esta función, de igual forma como hicimos anteriormente, solamente llamamos el nombre de la función cálculo, juego de paréntesis, y ahora lo ejecutamos para ver si funciona. Si ustedes notan, tenemos aquí el resultado de la función saludos y el resultado de la función cálculo. ¿Vieron qué simple es crear funciones en Python? Ahora vamos a crear otra función, pero esta función vamos a llamarle sumatoria, juego de paréntesis, y vamos a pasarle parámetro. Vamos a crear una función con parámetro. Valor 1, valor 2. Vamos a poner 2 puntos, enter. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable resultado igual a valor 1 más valor 2. Y aquí vamos a crear un return de resultado. Noten acá que aquí tenemos ya una función llamada sumatoria. Ok, ahora vamos a llamar a esta función y vamos a ver qué hay de diferencia. Vamos a decir sumatoria, de paréntesis. Vamos a comentar esto acá para poder visualizar. Vamos a ejecutarlo. Ok, miren qué pasa. Nosotros estuvimos llamando aquí esta función como las demás, pero miren qué dice. No ha tirado un error. ¿Cuál es el error? Nos dice type error, valor 1 y valor 2. Es decir, nos está exigiendo que le pasemos dos argumentos porque la función tiene dos parámetros. Los valores de esos dos parámetros se llaman argumentos. Es decir, yo tengo que poner aquí, vamos a suponer, si yo pongo 35,78. Si yo lo doy a ejecutar ahora nuevamente, noten que el programa se ejecutó, no dio error, pero no presentó nada. ¿Por qué no presentó nada? Porque esta vez recuerden que esto presenta un return, no presenta un print. Y cuando esta presenta un return dentro de la función, se le debe de asignar a una variable o por ende hacer un print a la función. Entonces lo que haremos es que vamos a crear un print a esta función y vamos a ejecutarlo una vez más. Lo ejecutamos y noten que aquí ahora sí nos presenta el resultado de esa sumatoria. Podríamos darle un poquito más de estilo. Podríamos poner aquí entre comillas nosotros lo que es el resultado es. Lo ejecutamos y mírenlo ahí. El resultado es 113. También, como vimos en el ejemplo anterior, podríamos nosotros asignar el valor de la función a una variable. Podríamos crear una variable llamada resultado, que va a ser igual a sumatoria, y luego aquí llamamos a resultado. Lo vamos a ejecutar, nos da el mismo resultado que anteriormente. Hablamos de las variables locales y globales. Noten acá que yo tengo una variable aquí que se llama resultado y tengo otra variable aquí que se llama resultado. Pero ¿qué pasa? Estas dos variables están en diferentes ámbitos. Esta que está aquí solamente será vista
dentro de la función, y esta será vista desde cualquier parte del código hasta dentro de la función. Esta es global y esta es local. Bueno, mi gente, hasta aquí la demostración práctica con relación a lo que son funciones, tanto con parámetros y sin parámetros. Vimos cómo llamar a las funciones y también cómo asignar nuestro valor de una función a variable y utilizarla como salida. Nos veremos en la próxima clase.